Seguramente ustedes tienen la oportunidad de verla cada fin de semana conduciendo Todo para Vos, pero también cada miércoles está aquí en Argentina Noticias. La señora Ivana Roteri. ¿Cómo le va? Hola Jorge, buenas tardes, muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, aquí estamos disfrutando de la Muy tarde, bien. disfrutando de este encuentro del miércoles, que viene cargadito de información. Sí, por supuesto. Bueno. Siempre tratamos de traer algún tema que, bueno, que sea interesante. Siempre pensamos en la reflexión, el debate, la información. ¿Sabés qué pensaba? Hacía referencia, o quiero hacer referencia, mejor dicho, a las noticias anteriores, ¿no? ¿Cuántos hechos de violencia de género realmente se están dando, lamentablemente, en el país, ¿no? Cada vez con menos acompañamiento, ¿no? Eso es lamentable porque hay una necesidad de que esto ocurra, de que esto, bueno, pueda financiarse de alguna manera para que existan equipos técnicos que acompañen, botones de pánico. Es como que ya no hay absolutamente nada para quienes son víctimas de estas situaciones, ¿no? Y al margen de eso, ¿no? Uno piensa por allí en los protagonistas y especialmente, ¿no es cierto?, tanto en el agredido como en el agresor, porque digo, el agredido, que en muchos casos termina tal vez internado, como el caso de esta mujer que fue arrollada por las ruedas de una camioneta, y en otros mucho peor aún, directamente pierden la vida. Y en el caso de esta joven y en general, si estas son parejas que tienen hijos, bueno, el agresor, el asesino va a la cárcel y entonces esos niños y niñas quedan desamparados, ¿no? Totalmente. Es terrible. Es tremendo pensar que el agredido termina tal vez o internado, hospitalizado o tal vez muerto. Y el Muertas, agresor, por otra porque parte, en realidad son mujeres y disidencias, ¿no? Y el agresor, digamos, que bueno, con este tipo de circunstancias termina tras las rejas. Sí, y no por mucho tiempo en algunos casos. Pero da la sensación que uno dice, bueno, pareciera que realmente no se termina nunca otro camino que no sea este tipo de salida, ¿no? La agresión. Es terrible. Bueno, pero vamos a hablar de otro tema. Sí. Día del activismo por la diversidad sexual. Sí, esta efeméride se celebró ayer. Yo traje hoy esta fecha porque tal vez no es tan conocida o no está en agenda, obviamente, en muchos portales. Pero es un día realmente para recordar y para resignificar y valorar el activismo justamente por la diversidad sexual. Primero, bueno, volver a repetir, ¿no?, un poco en lo que venimos hablando en esta columna, qué es la diversidad sexual. Y es esto que, bueno, se expresa o se siente de diversas maneras justamente, que tiene que ver con nuestra sexualidad y que es tan dispar y es tan único como cada ser humano que habita la Tierra, ¿no? Entonces, en este sentido, aún así, pareciera que la heterosexualidad sigue siendo lo normal y aún seguimos sintiendo y conociendo casos de, personas homosexuales, gays, trans, que siguen siendo discriminadas o que siguen siendo patologizadas en cuanto a estas situaciones como si fueran cosas raras o como si fuera una enfermedad, ¿no? Allá de que la ONG la quitó, la Organización Mundial de la Salud, quiero decir, OMS, la quitó de la patologización, sigue siendo hoy toda una situación. Por eso la militancia ha ayudado tanto, ha tenido tanto que ver en esto de conseguir los derechos, como decimos aquí, ¿no?, los mismos derechos para todas las personas. Y hoy recordamos, justamente antes de recordar a Néstor, en realidad mencionar que el Día por el Activismo de la Diversidad Sexual se celebra recordando la muerte de Carlos Jáuregui. Carlos Jáuregui, que fue uno de los militantes argentinos, luego del advenimiento de la democracia, que bogó por aquí lo tenemos, por el matrimonio igualitario, una unión civil en aquel momento. Fue uno de los primeros hombres, ahí lo veíamos en la revista 7 Días, en hablar sobre su sexualidad, ¿no? Y hablar de esto, del amor que una persona puede sentir hacia otra persona, aunque sean del mismo sexo. ¿De qué año estamos hablando? Esto fue con el advenimiento de la democracia. Claro, él murió, 84. Él murió en el 96. Y por supuesto que todo esto surge a la luz aproximadamente en los años 85, 90, ¿no? En los 90 con más fuerza. Claro, no era común, no era fácil. No era fácil. Él justamente, bueno, fue uno de los organizadores de la primera marcha del orgullo
Él pertenecía o fundó, era el presidente del movimiento conocido como La Cha, que era la comunidad homosexual argentina. Sí, sí, sí. Pero bueno, veíamos unas fotos anteriores porque justamente a mí me gusta un poco trazar una línea de tiempo y si bien Jáuregui fue obviamente reconocido como uno de los activistas que permitió avances a nivel de los derechos de las personas, Néstor Perlongui, que era Perlonger, que era la persona que veíamos en las fotos anteriores y que ahora vamos a recordar, si bien en cierto momento fue contemporáneo de Jáuregui, fue un precursor, porque él era un escritor, ensayista, poeta, pero él nació en el año 49, es decir que en los años 70, donde verdaderamente no era fácil ser homosexual, él comienza con este activismo, fue uno de los que conformaron el Frente de Liberación Homosexual, él militaba primero para el movimiento obrero, allí como no estaba en agenda política la homosexualidad, justamente lo apartaron y él conforma este Frente de Liberación, en la época del Che Guevara, del Cordobazo, y comienza a militar por esta idea de libertad en lo que tenía que ver con la sexualidad. No era un vanguardista, una persona que iba con la mente siempre mucho más adelante a través de sus escritos. Él bogaba por esto de, bueno, no etiquetar a las personas, no estaba muy a favor de estos grupos minoritarios, sino que decía que todos debíamos ser iguales y tener las mismas oportunidades de amar, de ser y de sentir. Él era un militante por el deseo, más que otra cosa, ¿no? Era hijo de una mamá costurera, de un papá que era chofer de taxi, y en aquella época hasta lo echaron de su casa. La verdad es que no le permitían leer libros, estaba mal visto todo eso, ¿no? De ser artista, y tuvo una vida muy dura y aún así siguió adelante. Él en un momento trabajaba en una consultora, visitaba barrios muy humildes. Iba vestida en ese momento, ¿no? Lo más parecido a una señora. Él usaba tacos, usaba tapado, con todo lo que eso significaba. Él sufrió golpizas, violencia, acostumbradísimo al bullying, al desprecio, a todo esto que hoy en la actualidad aún siguen sucediendo, pero si nos remitimos a esa época, ¿no es cierto? Bueno, fue muy complicado. Luego, con el golpe de Estado, también fue preso político. Él decía que era preso sexual, porque verdaderamente antes ser gay era uno de los motivos para que te encerraran, ¿no? Sí. Para ir preso. De hecho, él se exilia en los años 80, 81, antes de la llegada de la democracia, se va a Brasil, donde continúa escribiendo y así él también dice que es un exiliado sexual. Bueno, fíjate vos, esta lucha, ¿desde cuándo data, no? ¿Desde cuántos años atrás? Fíjate que yo recuerdo haber leído realmente, todo lo que tenían que enfrentar, por ejemplo, mujeres que practicaban la prostitución, al momento, ¿no es cierto?, de enfrentarse con las fuerzas de seguridad. ¿Te imaginás en este caso? Bueno, seguramente mucho peor. Bueno, en la época de Perlonger justamente había mujeres, ya era una especie de feminismo socialista que también bogaba por los derechos de las mujeres. Eran mujeres solteras que también tenían que cuidarse muchísimo para hacer ciertas cosas. Entonces era una conformación de otredad en este Frente de Liberación Homosexual que justamente tenía que ver con esto, ¿no? Con marcar esta libertad que debemos tener los seres humanos para lo que tiene que ver en general con la vida. Pero bueno, con el advenimiento de la democracia justamente no cambia mucho la cosa. Perlonger se había ido, como te digo, a Brasil, allí seguía escribiendo, volvía a Argentina de visita, pero cuando esto llega, se pensaba que todo iba a mejorar y sin embargo no fue así, porque las persecuciones, las racias estas que hacían en ciertos espacios, en boliches, en antros, donde se realizaban fiestas y demás, seguían existiendo con esta averiguación de antecedentes que más tenía que ver con la época del proceso, pero que aún en democracia seguía estando, seguían deteniendo a personas homosexuales, trans, con el simple hecho de
bueno, privarles la libertad por este motivo, ¿no? Porque iban vestidos con ropa que no era de hombre y bueno, era ropa de mujer, o porque ejercían la prostitución, ¿no? Sí, y yo te estoy hablando no solo de lo que ocurrió en el proceso, sino también después, ya entrada a la democracia, varios años, bueno, estas mujeres a las que hacía referencia seguían enfrentándose a todo esto. Por eso, mucho más adelante surgen las leyes que luego amparan y protegen a las personas de estas minorías sexuales, ¿no? La comunidad LGBTI. Y bueno, comienza a cambiar la cosa realmente, pero recordemos también, porque Berlongher falleció de SIDA, en aquel momento falleció de SIDA, que fue también una marca para la comunidad homosexual, ¿no? Porque cuando parecía que se había quitado de la Organización Mundial de la Salud la homosexualidad como patología, como enfermedad, bueno, viene esta peste rosa, que así la llamaban en aquel momento, y vuelve otra vez a demonizar a la homosexualidad, ¿no? Siempre buscando, ¿no?, como esta razón para discriminar, para demonizar, cuando, bueno, después supimos que no era así, que el HIV obviamente puede ser una enfermedad que puede tener cualquier persona, ¿no? Bien, Ivana, tenemos allí en pantalla algunas tramas que hablan justamente de lo que dice... Sí, de las leyes que fueron llegando a nuestro país. Difiere esto con el mundo. Hay lugares donde todavía se sigue penalizando la homosexualidad y la disidencia sexual. La ley 23.593 es la ley contra la discriminación, que te protege cuando no podés ejercer tus derechos en lo que sea, ¿no? En lo que tiene que ver con la diversidad sexual, con el racismo. Y acá Jáuregui tiene un papel muy importante porque él agrega a esta ley en su momento la discriminación por orientación sexual, que no estaba esto en los planes, ¿no? Y Jáuregui, bueno, agrega esto como una cuestión para ser tenida en cuenta, porque había crímenes de odio, lo que se llama transodio en aquel momento, transfobia, homofobia, bueno, que tenía que ver con eso, ¿no? Sí, por favor, adelante. No, iba a continuar con ¿Y qué nos dice la ley 26.600? Sí, bueno, la ley de matrimonio igualitario, que eso surge en el año 2010, ya permite, bueno, lo hablamos acá, ¿no?, contraer matrimonio a las personas del mismo sexo y sobre todo tener los mismos derechos que las personas homosexuales. Fíjate vos que Berlongher, en este sentido, no estaba a favor de esta situación, porque él decía que era una manera política que tenía la heterosexualidad de poner en el mismo espacio y en el mismo lugar a la homosexualidad. Él no quería que se hiciera esta diferenciación, no quería normalizar la homosexualidad. Es más, en un momento dejó de hablar de homosexualidad, porque él decía... es la comunidad donde hay personas que tienen ojos verdes, otras tienen ojos marrones y otras tienen ojos azules. Esto es lo mismo, ¿no? Sí, discutible. Era realmente conocido como anarco-queer, en su momento activista anarco-queer, que ya vamos a hablar del movimiento queer, que es muy interesante. Lo queer tenía que ver con lo distinto. Estaba muy lejos de ser conservador hasta en este sentido de las propias marchas y los propios movimientos. Viene la Ley de Identidad de Género en el año 2012, que es cuando también se institucionaliza esta fecha que recordamos hoy sobre el activismo por la diversidad sexual. A partir de esto, verdaderamente, podemos decir que comienza la democracia para las personas gays, trans, porque, bueno, pueden hacer el cambio de identidad en su documento oficial, ¿no? Y esto va con nombre y apellido. Esto verdaderamente les cambia la vida, porque vos imaginate que, bueno, antes había muchas personas trans, por ejemplo, que ejercían la prostitución y que morían como NN, porque eran encontradas por ahí muertas y nada, no tenían nombre, eran... seudónimos tal vez, y bueno, y las velaban como NN, ¿no? ¿Y la otra ley? Sí, la ley de reproducción médicamente asistida, que lo hablamos aquí, porque junto con la ley de unión de matrimonio, la unión matrimonial, viene esta otra que avanza en eso, ¿no? En esto de las familias diversas, la conformación de las familias, los derechos de las familias para todas las familias. Entonces comienza lo que tiene que ver con esta reproducción asistida para los matrimonios entre mujeres y también, por supuesto, la ley de adopción que permite a las parejas homoparentales, bueno, poder adoptar niños, niñas, ¿no? Esto fue también un gran avance. Y por último, bueno,
bueno, la ley contra los crímenes de odio que añade la pena de prisión perpetua. Esto no existía, hoy se puede comprobar, así como los femicidios, hay travesticidios, lesbicidios, lo hemos visto hace poco tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, esto ya está penado por la ley, todo lo que tenga que ver con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género. Esto significa salir como tengo ganas, vestirme como tenga ganas, hablar como tenga ganas. Bueno, todo esto que en el caso de crímenes está penado. Y la ley de cupo laboral travesti trans, claro, conocido como Diana Zacayán, que bueno, hablamos, ¿no?, también de eso, es el 1%, es muy poquito, pero es el 1% obligatorio para personas trans, travestis, en lo que refiere al cupo laboral. Bien. Bueno. Avances que verdaderamente han sido significativos. Nos faltó el DNI no binario, que también lo hablamos acá, simplemente para mencionarlo. Claro. También ha sido otro gran avance para las personas que no se autoperciben ni como femenino ni como masculino. Y creo que el gran avance va a ser la desaparición del género en algún momento, y va a venir, va a llegar ese día en el que podamos vernos como personas, ¿no? Ivana, brevemente, ¿estas leyes hoy siguen vigentes? Siguen vigentes. La que no puse ahí y en su momento existía era la que tenía que ver con la paridad de género, que justamente hablaba de eso, ¿no? De, bueno, en ciertos espacios políticos y del mercado laboral, bueno, tener en cuenta esto de la paridad de género, no sin tener en cuenta, ¿no?, la sapiencia y la trayectoria de las personas, pero sí dando lugar y espacios justamente en ambientes donde, bueno, lo jerárquico tiene que ver con lo masculino. Sigue siendo así en un montón de espacios. Los puestos jerárquicos son ocupados por varones. Hablamos también del techo de cristal. La otra vez pensaba cuánto avanzamos en estas charlas que venimos teniendo, ¿no? Sí. Y lo que uno puede ver, si bien todavía no se ha logrado la paridad, pero bueno, que hoy ya hay muchas mujeres que están ocupando cargos jerárquicos muy, pero muy importantes. Exactamente. Y eso se trata de, bueno, dejar atrás los estereotipos, como hablamos acá incluso en este mes de las niñeces, ¿no? Esto que se va grabando en la psiquis del ser humano desde que venimos al mundo y que luego trae también, bueno, tanta violencia, ¿no? Que lo vemos a diario, lo mencionamos al comienzo de la columna. Bueno, Ivana, brevemente, próximos sábado. Sí, sábado a las 14:30 horas, todo para vos. Tenemos varias cositas allí para desentramar, siempre tenemos algún momento literario. Vamos a hablar también de la comunicación institucional. Ajá. Muchos no conocen de qué se trata la comunicación institucional, viste que lo que es la comunicación está más abocada a los medios. Existe otra que es también muy importante. Muy en boga en los últimos años. Sí, por cierto. Algo que tal vez las empresas antes no tenían y que hoy ya tienen. Comunicación institucional. Sí, bien. Tal cual. ¿Algún otro tema? Temas interesantes también que tienen que ver con la nutrición. Hay una nueva modalidad que tiene que ver con planificar lo que vamos a comer. Pero no solamente en el día. A poder hacer ese plan para la semana, para el mes. Eso tiene que ver con ahorro, comer mejor, ¿no? Poder obviar los alimentos industrializados. Es un plan que parece, la verdad, complicado. Sí, la verdad que sí. Y una vez que uno lo pone en cuenta, digamos, no es así. Se trata también de organizar la heladera, organizar la alacena, bueno, quitar algunos alimentos que realmente son nocivos para la salud, ¿no? Yo la heladera la vendí hace mucho, ya me queda la alacena. Te queda la alacena. Bueno, ¿qué encontramos en tu alacena? A ver, ¿qué puede haber? ¿Cosas dulces? ¿Sos más del team dulce o el team salado? Lamentablemente de los dos. De los dos, eso ya es un problema. Justamente, eso ya es un problema. Porque todo te viene bien. No, sí. ¿Pero sos de cocinar? ¿Te gusta cocinar? A ver, no me fanatiza, pero bueno, tengo que hacerlo. Bueno, porque a ver, volviendo a esto de las sociedades patriarcales, ¿no? Porque para quienes no voy a hablar de la antigüedad, porque tampoco es tan antiguo, pero digo, de otras épocas. ¿Cocinabas en tu casa? ¿Estaban los varones metidos en la cocina? Sí, qué bueno. Es más, qué bueno, porque viste que pasaba en muchas familias que no. Mi padre no iba a morir de hambre porque no hubiera quien cocinara en absoluto. Muy bien. No, para nada. Muy bien. Para nada. Y la verdad es que no tenemos ningún tipo de drama. Bueno, así debe ser. Así es. Las tareas son mucho más compartidas, pero bueno, en muchas oportunidades le tocaba a la mujer, ¿no? En general, incluso en los espacios laborales, cuando hay mujeres, pobres. Claro.
Bueno, encárguense Son las que le toca, sí, hacer el café, lavar los pocillos de café y si hay que atender, también atender. Bueno, eso sigue sucediendo. ¿Sí? ¿Le parece? Me parece y en varios lugares me suena también Bueno, que sigue perfecto. sucediendo. ¿Me traería un café después de hacerlo? Ya lo veo, Bien, perfecto. Bueno, Ivana, gracias, muy amable. Que tengas una buena semana. Nos reencontramos el próximo miércoles. ¿Cómo no? ¿Te parece? ¿Cómo no? Y ya vemos, por supuesto, el fin de semana. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Jorge. Adiós. Hasta la Estén bien. próxima. Chao a Gracias. todos.